Buenos días, ¿cómo están ustedes? Los saludo, ¿cómo están? Bueno, una sorpresa. Respaldo y apoyo en las urnas consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático, profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia. Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado, el pacto histórico y la alianza por la vida. Todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio. Y para eso llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio. Por el momento, debo referirme a la importancia que ha tenido la presente jornada electoral. Ha registrado un número sin precedentes de votantes que han concurrido democráticamente a expresarse hoy en las urnas. Y esa es una buena noticia para el país. Más colombianos y colombianas
que participan democráticamente en la política. Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento, en primer lugar, a la juventud colombiana, que durante meses y en particular en estas últimas semanas, con alegría, decisión y un comportamiento cívico y pacífico, se hizo sentir en las calles pidiendo el cambio, que se mantenga la ola progresista en Colombia. Dígame, por favor, ¿qué le pareció? Pues esta es una expresión de la democracia, en el cual se manifiestan los valores incluso de esa misma campaña, que es el respeto por la vida, por la paz, por las diferencias, y esperamos que así se comporten los simpatizantes del candidato. Buen mensaje, ¿no? Cepeda, Digo sí. yo, de Cepeda. Así es, y obviamente uno entiende que la manifestaciones sociales hay todos los días. Todos los días. Aquí en Colombia son 42 protestas diarias que tenemos, sociales, eso está dentro de la ley, y creo que la invitación que hace el candidato Cepeda es muy buena, porque es que sea dentro de lo pacífico, dentro de lo que promueve La la propia campaña. Y por otro lado, muy seguramente los candidatos, los simpatizantes también del otro candidato se comportarán con lo que promulgan, que es el respeto por la ley, por las normas, etcétera. Entonces esto da mucha tranquilidad, y es la invitación que también hacemos a todos los colombianos, que estemos tranquilos, estemos calmados, respetemos todo el proceso electoral. Ya también se reconoció el resultado del preconteo, sigue ya a reconocer el resultado del escrutinio, que eso ya lo hacen son jueces, lo hacen notarios, lo hacen registradores, lo hacen ya autoridades para confirmar que los resultados del preconteo son los que corresponden. Sí, efectivamente, el llamado fue a reconocer primero estos resultados del preconteo, y diciendo, bueno, todavía vamos a impugnar 33,000 mesas, ¿no? Y después ya viene todo lo que es el proceso de escrutinio, que es vinculante y es oficial, pero no desconoció el resultado del preconteo. Ahora, viene o uno o el otro, si todo se mantiene como está, vendría Abelardo de la Espriella. ¿Cómo recibe o qué Fuerza Armada recibe el próximo presidente? Recibe primero una fuerza pública totalmente constitucional y apegada a la ley. Esta fuerza pública seguirá obedeciendo dentro de las facultades legales al actual presidente hasta el 7 de agosto. Y a partir del 7 de agosto al que llegue. Lo hemos hecho durante la historia y no vamos a fallar. Eso es claro, es una fuerza pública que es neutral, que respeta la Constitución y la ley, pero también recibe una fuerza pública que se ha fortalecido. En temas, por ejemplo, de tamaño de fuerza, creció un 8%, mientras que en los dos periodos anteriores se redujo en 4 y en 11% respectivamente. Es una fuerza también pública fortalecida en capacidades. Se invirtieron alrededor de 41.5 billones de pesos en inversión ordinaria y extraordinaria. En otras palabras, es la inversión más grande en tan corto tiempo que se ha hecho. Más de 104 aeronaves vamos a tener, ya hay algunas que están llegando, más de 120 vehículos blindados, casi 180 embarcaciones, también capacidades antidrones, drones, última tecnología y el fortalecimiento de la industria militar de defensa. Eso lo logramos, por ejemplo, con Indumil para producirnos nuestro propio fusil, el fusil Jaguar, también para producir nuestros propios blindados, nuestras propias embarcaciones, y estamos avanzando en también producir un poco más de nuestros propios drones, pero también una moral muy alta, con alto prestigio también. Por ejemplo, la fuerza pública es la que tiene mayor índice de favorabilidad en Colombia. 81.4% fuerzas militares, 69% policía, pero también en transparencia. En el año que estuve pasamos de un indicador del 63% de transparencia a un 83%, haciendo una campaña tan sencilla como comunique aquí esta línea 157 anticorrupción, que hemos logrado combatir muchos delitos, algunos militares o policías que se salieron de esos principios están respondiendo, pero también jueces, también gobernadores,
también Escaldes, también recibe una fuerza pública un poco más dignificada en su salario. Antes alguien que prestaba un servicio militar obligatorio ganaba por ahí alrededor de unos $90 al mes No, pues por no. defender la patria. No. Ahora está alrededor de unos $500 aproximadamente. La diferencia es abismal y aquí en Colombia muchísimo. Con esa plata impacta en 100.000 familias, Claro. que son inclusive la gente más pobre y algunos, en muchas regiones ha transformado también la sociedad y recibe una fuerza muy dinámica. Cada 20 horas tenemos un combate. Hemos incautado 3.300 toneladas, eso es la suma de los gobiernos anteriores, y también con una tendencia a la baja de los cultivos. Ya más de 14.000 hectáreas, también combatiendo la minería criminal, pero mientras toda Colombia no sea consciente de esta cultura criminal que hay en ciertas regiones, es muy difícil salir. Mientras alguien esté pensando en Participar del negocio, en que fumarse su cachito de marihuana, como dicen por ahí, tiene que ser consciente que detrás de ello han matado a algún colombiano. Claro. Siempre detrás de eso hay unas historias de terror espantosas para llegar a ese microconsumo, si le quiere llamar así. Pues es una noticia en desarrollo, los hechos son muy recientes, las campañas están empezando a reaccionar. ¿Qué viene? Pues todo el tema del escrutinio, todo el tema de la impugnación por parte de los abogados. Aquí la gente está saliendo del evento donde estaba el candidato Iván Cepeda, que ha dicho que va a impugnar cerca de 33.000 mesas por presuntas irregularidades. Y nos encontramos con el jefe de la campaña de Iván Cepeda, Jorge Rojas. Jorge, ¿qué sigue ahora en adelante para la campaña de Cepeda? Ahora se pone en prueba la democracia y su institucionalidad en Colombia, porque nunca antes habíamos tenido un empate de esta característica en una segunda vuelta. La decisión del candidato es esperar los escrutinios. Los escrutinios empiezan hoy a nivel municipal, mañana a nivel departamental y después serán los escrutinios nacionales y serán los escrutinios los que decidan si el señor Abelardo de la Espriella es presidente o no. Y todos los abogados nuestros están ya ante las instancias electorales. Como usted bien lo dijo, se impugnaron 33.000 mesas de 122.000. Así que hay más de 2 millones de votos en juego frente a una diferencia que apenas supera los 250.000 votos. Lo que vamos a hacer es, en democracia, dentro de la institucionalidad, usando todos los recursos que nos da la Constitución y la ley, pero también la movilización pacífica. No queremos violencia, queremos que esto se resuelva en términos políticos y democráticos y también estamos abiertos al diálogo con todos los sectores políticos para buscar salidas democráticas a una probable crisis institucional que se puede presentar si no manejamos bien esta situación que se presentó hoy en Colombia. Es algo inédito, ¿no, Jorge? Es algo inédito en Colombia. No se había presentado desde hace, no se había presentado con este sistema electoral. Por eso digo, se pone en prueba esa institucionalidad, pero aquí se ha mostrado también madurez democrática. Colombia le muestra al mundo madurez democrática y creo que va a ser muy importante la movilización, pero también los recursos legales, pero también el no uso de la violencia. Esto no se resuelve con violencia. Jorge, el tema es, después de los escrutinios, hoy Cepeda decía que van a revisar todo esto. ¿Ustedes aceptarían el resultado que ya den los jueces definitivamente tras el escrutinio definitivo? Sí, eso no tiene ninguna duda. Se respeta el resultado final oficial. Esto que ocurrió hoy es un preconteo que no tiene fuerza vinculante jurídicamente hablando, pero va a haber un resultado avalado por los jueces y los notarios y en ese momento respetaremos ese resultado, gane el señor Abelardo de la Espriella o gane Iván Cepeda, como esperamos que pueda ocurrir por los votos que están en juego. Pero siempre son más de 200.000, casi 250.000 votos de diferencia, no va a ser fácil. Hace 4 años recuperamos 400.000 votos en los escrutinios. Eso no lo conoce bien la opinión pública. 400.000 votos recuperó el pacto histórico hace 4 años. Pero en Congreso. Pero es el mismo procedimiento. Veremos cuántos se recuperan ahora porque ya sabemos que hay muchas irregularidades, pero que sean los jueces los que decidan este asunto. Por otro lado, Jorge, ya hemos tenido algunos reportes de bloqueos en Ciudad de Cali, en Medellín, también algunos incidentes en Bogotá. ¿Qué llamado hacen ustedes precisamente desde la campaña? A nuestros militantes a guardar la calma
con firmeza y en paz. Y a los adversarios políticos que respeten una fuerza política de 12.700.000 votos, que es una realidad en el país. No podemos reeditar hechos de violencia que ya ocurrieron porque sabemos cómo empiezan y no sabremos cómo terminan. Resolvamos en paz y en democracia este reto institucional que nos plantean los resultados electorales de hoy. Jorge Rojas, jefe de campaña de Iván Cepeda, muchas gracias por esta entrevista con CNN en español. Y pues aquí lo que hacemos también es el mismo llamado a la paz, a que no haya violencia, a que los colombianos esperen con tranquilidad el escrutinio, los resultados. Y como usted ha dicho, Iván Cepeda va a reconocer el resultado que den los jueces en ese escrutinio. Y algo muy importante, sin injerencia de ningún otro gobierno, porque esto es autonomía y soberanía de los colombianos. Y yo les iba a preguntar, con esta división clarísima, lo decía Iván Cepeda, divididos por la mitad prácticamente, Colombia, ¿no? ¿Cómo pensamos en la gobernabilidad de un gobierno de la Espriella? ¿Cómo piensas en gobernabilidad? No va a tener la mayoría en el legislativo, ya les amenazó, ¿no? Como decías tú hace rato, de que no van a estar ahí para bloquearme todo lo que yo les esté pasando. ¿Cómo gobiernas? Es que de la Espriella tiene apenas 3 congresistas, Por eso técnicamente te digo, hablando. ¿cómo vas a No gobernar? tiene ni siquiera un partido Con político. el Centro Salvación Democrático. Nacional le ha servido como un gran paraguas no institucional para poder actuar y va a quedar dependiendo de la figura histórica fundadora de la nueva derecha, a la que paradójicamente el mismo de la Espriella quiere suplantar, es decir, Álvaro Uribe. Claro, pero va a acabar traicionando uno de sus principios de que no voy a aliarme con la vieja política. De acuerdo, pero es la única manera en que puede funcionar a nivel congresional. Porque eso es algo muy diferente a lo de las cifras propiamente dichas. A ver, en este momento, ¿cuál es la diferencia en cifras? No, por eso. 250.000 votos. La pregunta es, ¿ha habido un momento en Colombia en que esa cifra incluso haya sido menor? Y la respuesta es sí. Sí, pero con un partido. Entonces, Pero con un partido, es lo que te digo. No, ya Y con el una nuevo fuerza sistema. en el legislativo. Sí, por eso. Pero en el 1994, Ernesto Samper derrota a Andrés Pastrana por 153.000 votos solamente. Entonces, ¿hay o no hay legitimidad? La respuesta legitimidad sí la hay. respuesta es sí. Se puede haber legitimidad de gobernabilidad a partir de las cifras también, pero no gobernabilidad sé, congresional es muy distinto. Cómo tramitar las leyes, Claro. cómo aprobar los proyectos, cómo exacto. ser eficaz Y en el eficiente planteamiento del para no gobierno, quedarse en un mito. Pero en el planteamiento del gobierno de Abelardo, lo que hay es eso. Entonces, ¿de quién va a depender? Tengo que reformar, tengo que Por cambiar, eso, voy a hacer. Tiene que depender No lo de puedo hacer solo. Álvaro Uribe. Y eso significa Pero- que es muy probable que si entra en esa negociación con Álvaro Uribe, que es apenas normal porque el electorado Sí, sí, comprende además, que claro. una cosa es no haber aceptado a Son nadie en más la afines, campaña son. y otra cosa es que en el Congreso tiene que gobernar. Sí. O sea, es apenas normal, ¿no? Pero No sé si le vaya a pasar un costo. es posible siempre y cuando no aparezca como completamente subordinado Sí. a Álvaro Uribe. Eso sí. Si sabe sobrellevarlo y hacer un empalme histórico para que Uribe vaya cediendo progresivamente las banderas de la derecha a de la Espriella para que refunde esa derecha como post-uribista Uy, qué y interesante neoderecha, entonces estaríamos ante un fenómeno outsideric más refinado aún. Qué Y interesante podríamos pensar en que la izquierda y la derecha en el 2030 se van a enfrentar ya no como algo efervescente, como el Alcacelser que hemos visto hoy, sino como dos proyectos muy maduros que refinarán la democracia colombiana y en el 2030 tendremos un escenario igualmente tenso, pero mucho más maduro que el de hoy. ¿Ani? Sí, lo que tenemos que ver es cuáles son los límites institucionales y parainstitucionales que de la Espriella, en el caso que sea proclamado presidente, va a tener que enfrentar. Va a tener, por un lado, que construir mayorías dentro del Congreso, y coincido con Vicente, va a necesitar ahí a Uribe, pero con eso tampoco le alcanza, porque sumando los de él, los 3, y los de Uribe, llega a 30% como máximo. Por lo tanto, va a tener... ¿De qué habló Petro? Permíteme. Ahí está. Entonces, es condición necesaria lo de llegar a un acuerdo con Uribe, pero no es suficiente. Exacto. La propuesta de un gran acuerdo nacional quizás
este resultado es lo que más podría ayudar a Colombia. Sí, ¿A ¿a quién le conviene ese acuerdo? A los dos. A los y en el dos. 2030 llegan con un proyecto mucho más maduro, los dos. Y le conviene a Colombia también, ¿me explico? Claro. Entonces, a mí me parece que de una campaña muy ríspida, muy existencialista, muy Alka-Seltzer, este resultado, donde deja prácticamente una Colombia dividida en dos partes, si bien va a haber un ganador democrático con toda la legitimidad, para la gobernabilidad lo va a obligar a buscar un acuerdo nacional. Va a haber tensiones, va a haber rispideces. También, y no en todos los temas tampoco. Y también va a tener que conceder que cierta agenda que ya impulsó Petro va a tener que respetarla, porque ese va a ser un punto muy importante que le planteó Cepeda, que es la defensa de todos los temas ambientales, derechos sociales. Estamos con Mauricio Bengochea, analista político colombiano y encuestador también. Mauricio, bueno, te preguntaba antes del problema técnico, ¿cómo ves esto? ¿Te sorprendió este resultado de esta elección o es como te lo esperabas? No, me sorprendió la diferencia porque esperaba una diferencia mayor. La diferencia es mínima. Es a favor de la Espriella. A favor de la Espriella siempre, pero esperaba una diferencia mayor. La diferencia fue de menos de 1%, o sea que la elección está muy cerrada y el país demostró que está completamente dividido en dos partes. Ahora, las encuestas que lo daban ganador, algunas por 12%, se fueron cerrando, la verdad, y el Centro Nacional de Consultoría fue quizás la más acertada porque dio una diferencia entre 3 y 4%. Pero ¿cómo se pueden equivocar por 12%? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hace un tiempo estaba en 12%. La verdad es que De la Espriella tuvo un spin muy fuerte en los últimos días, pero en las dos últimas semanas tengo la impresión de que el miedo a Petro o el miedo a Cepeda se convirtió en miedo a De la Espriella. Y el discurso de vida y de mantener la vida frente al discurso de duro y de la Espriella de voy a destripar y voy a extraditar y voy a acabar, yo creo que generó un poco de desconfianza. Entonces, ¿no estamos ante un fenómeno de derecha-izquierda? ¿Estamos ante un fenómeno de qué? Porque hace unos meses Cepeda, el candidato de izquierda, el candidato oficialista, estaba ganando en las encuestas. Después empezó a repuntar Abelardo de la Espriella y después se quedó un poco Abelardo de la Espriella, o sea... Mira, yo tengo una interpretación sobre eso, Andrés, que es la siguiente. En un momento dado, muchos pensamos, yo incluso, que Paloma Valencia era una opción porque ella, después de la consulta, tuvo un repunte de 10 puntos en los primeros 10 días. Y todos pensamos que ella era la que iba a repuntar y pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, me parece que pasaron varias cosas. Paloma Valencia, aclaremos, es la candidata del establishment conservador de Colombia. Candidata del presidente Uribe. Es más, yo creo que ella jubiló al presidente Uribe, realmente. Pero esa candidata de derecha no logró quedarse con la derecha. La derecha se movió rápidamente donde Abelardo de la Espriella por miedo a que continuara el sistema que tenemos hoy en día. Y además ella no tuvo en su desempeño esa actitud de líder que hace que ella sea la que condujera la campaña. Su candidato a vicepresidente terminó siendo el líder de esa fórmula. De manera que cuando eso sucede y no hay liderazgo suficiente, se lo llevó de la Espriella. Vamos a Bogotá, si tenemos a la profesora Sandra Borda con nosotros ya. Quería preguntarle, bueno, la misma pregunta. ¿Te sorprendió este resultado? Preliminar, por cierto, pero resultado del preconteo. Las campañas y las encuestas que veníamos observando venían mostrando una tendencia que era una tendencia permanente y gradual al alza de Abelardo de la Espriella. Ciertamente no terminó siendo una diferencia tan grande, pero era claro que él, a diferencia de Cepeda, estaba creciendo constantemente. Cepeda tiene unos altibajos grandes a lo largo de todas las mediciones. Yo creo que parte de lo que sucedió acá es que el esfuerzo que hicieron ambas campañas durante las dos últimas semanas fue un esfuerzo descomunal. Prácticamente
todos los días acá en Bogotá se veía gente en la calle arengando por un lado y por el otro. Hacía mucho tiempo que no veíamos una campaña electoral tan movida, como con tanta gente tan persistente, haciendo campaña más orgánica que campaña organizada. Creo que parte de lo que sucedió durante las 2 últimas semanas es que un grupo muy importante de indecisos tomó, claramente así lo demuestran los números, tuvimos 2 millones adicionales de votos a los que tuvimos en la primera vuelta, tomó la decisión de salir a apoyar uno u otro candidato, y eso es lo que demuestra la diferencia. A mí realmente no me sorprende tanto que las encuestas no hayan acertado con el tamaño de la diferencia, porque es que en una semana, en un escenario político tan volátil como en el que estamos, podían haber pasado muchas cosas. Sandra Borda, siguiendo contigo, profesora Sandra Borda, la pregunta que se están haciendo todos los colombianos y los latinoamericanos y muchos otros, cuando el candidato oficialista, gubernamental, Iván Cepeda, dice en su discurso, después de cerradas las urnas, que va a impugnar el 33.000 mesas. Esa cantidad puede revertir esta elección, o sea, en base a la historia electoral colombiana. Los resultados del preconteo son más o menos los que terminan siendo los resultados del escrutinio, o no Así necesariamente, o pueden revertirse. Así es. El nivel de igualdad o el nivel de predicción que tiene el preconteo frente a los escrutinios oscila entre el 95 y el 99%. Entonces, este debate, vale la pena decirlo ya, Andrés, es un debate muy nuevo en Colombia. Nosotros nunca habíamos tenido esta discusión sobre la diferencia entre preconteo y escrutinio, porque el porcentaje es tan parecido que ni siquiera tenía sentido tener esta conversación. Esta conversación la inició el presidente Gustavo Petro durante la primera vuelta y la ha venido continuando durante todo este tiempo. Entonces, estamos enfrentados en una conversación de un tecnicismo legal enorme, porque muchos colombianos ni siquiera sabían que existía un preconteo y luego un escrutinio, sino que simple y sencillamente asumíamos con el preconteo que ese era básicamente el resultado que íbamos a tener. Las autoridades judiciales que adelantan el escrutinio obviamente son distintas y hay una leve diferencia, pero no es una diferencia grande. Ahora, legalmente, Cepeda puede hacer lo que está haciendo, que es impugnar los resultados de las mesas. Valga la pena decir que el pacto histórico tenía testigos electorales, Andrés, básicamente uno por cada mesa electoral. Nunca vimos un despliegue de testigos electorales tan grande en la historia de este país. Y parte de lo que estaban buscando hacer era justamente tener un ojo puesto sobre las prácticas de los jurados en cada una de las mesas. Así que tienen obviamente el derecho de hacer esta impugnación, pero por cuenta de los alegatos de los testigos que ellos mismos pusieron en esas mesas, yo honestamente creo que va a ser muy difícil que se revierta el resultado que ya tenemos hasta ahora. Camilo Herrera, si tenemos al analista político y encuestador Camilo Herrera con nosotros, ¿estás de acuerdo con esta hipótesis de que va a ser muy, pero muy difícil de que Iván Cepeda pueda revertir este resultado del preconteo? Y complementando lo que dice Sandra, lo que hemos visto en los últimos escrutinios en Colombia es que el ajuste es del 0,03%. Y en este momento estamos en una diferencia del 1,99%. Digamos que se diera ese 0,03% de ajuste, pues igual estaríamos en cerca de 230.000, 235.000 votos de diferencia. O sea, de alguna manera ahí no hay una complejidad tan grande. Y seguramente Sandra y Mauricio se acuerdan de cuando se dio el plebiscito por la paz en 2016, el referendo, que la diferencia fue de más o menos 53.000 votos, ganando el no sobre el sí, y inclusive desde ahí uno podría marcar el punto de partida de esa segmentación en Colombia entre dos grandes votaciones netamente emocionales y no políticas, como usted lo planteaba anteriormente. Mauricio, nos queda un minuto. ¿Estás de acuerdo con tus dos? Estoy totalmente de acuerdo. Quisiera agregarte algo que es importante. En esta campaña, Abelardo de la Espriella demostró a su manera, más allá de que me guste o no, demostró que es un líder que no tiene jefe. Todos los demás tenían jefe. Paloma Valencia tenía un jefe que era Álvaro Uribe. Y Cepeda tenía un jefe que es Petro. Los líderes no tienen jefes, Andrés. Los líderes son líderes.
Qué linda que está la ventana al mundo. Que viva Colombia y esta ciudad que está en mi corazón. Como te quiero, Curramba de mi vida. Gracias. Me llenan el corazón. Este fervor del pueblo colombiano fue el motor, la fuerza volcánica que impulsó al Tigre para defender la democracia, la institucionalidad y la libertad de la patria. ¿Me están escuchando allá atrás? Compatriotas, con una gratitud infinita hacia Dios, con el alma colmada de emoción y con un amor inmenso por Colombia, comparezco esta noche ante ustedes para anunciar la noticia más importante de mi vida. El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia. Gracias a cada colombiano. Gracias a cada colombiano que depositó su confianza en este proyecto. Gracias a todos los que creyeron cuando parecía imposible. Gracias a quienes defendieron la democracia, la libertad y la esperanza. Pero sobre todo, y más que nada, gracias a Dios. Porque esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, no pertenece a una región. Esta victoria pertenece a Colombia entera. Esta noche no ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino. Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la república y ha triunfado la esperanza. La de hoy es una noche maravillosa en la que brilló la democracia y Colombia demostró una vez más su grandeza. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. La patria, milagro.